El mensaje de esta mañana, ahí en Josué capítulo 8. He titulado este mensaje, Levántate de tu caída. El capítulo 7, si recuerdan, la semana pasada, comienza con una palabra de derrota. Con un gran pero, el pueblo de Dios no obedeció a Dios. Pecaron contra Dios. Así comienza el capítulo 7, pero el capítulo 8 comienza con el nombre de Dios. Comienza: Jehová dijo a Josué. Una vez que Josué buscó la presencia de Dios, Dios decidió revelarse y revelarle el problema que había dentro del pueblo de Dios, lo que habían hecho. Habían pecado. Ahora, aún como iglesia, aún como hijos de Dios, como mujeres, como hijas de Dios, se puede entristecer al Espíritu de Dios, se puede apagar al Espíritu de Dios al no esperar el tiempo de Dios, al hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero una vez que se levanta de esa caída y se busca la dirección de Dios, entonces Dios vuelve otra vez a llevar a sus hijos a la victoria. Una vez que un hijo de Dios vuelve a lo principal, en su caminar con Dios, a su relación con Dios de una manera íntima, en esto esencial de este transitar en la vida, vuelve el gozo a su corazón, a sus vidas. El éxito de una persona que camina con Dios es cuando se levanta y constantemente cree en el Señor una vez que ha caído. El capítulo 7 nos habla de esa caída que tuvo el pueblo de Israel, de esa caída que tuvieron. Habían tenido una gran victoria sobre Jericó, pero ahora van hacia esta ciudad de Ahí, y en Ahí escuchan los consejos de todas las personas que le dan los consejos a Josué. Le dicen: no suban todos, suban 2,000 o 3,000 y vamos a acabar con Ahí. Y de ahí salen huyendo. Había pecado dentro del pueblo de Israel. Y Dios no tolera el pecado. Dios vino a pagar a cada uno de nosotros y a clavar ese pecado en la cruz de Calvario. Pero Dios no tolera el pecado. Dios es un Dios santo, amén. Es un Dios santo. Así que Josué podía quedarse ahí en el capítulo 7 y solamente quedar volteando hacia atrás. El pueblo de Israel podía estar ahí y haberse quedado ahí en el capítulo 7 volteando hacia atrás, hacia la derrota que acababan de tener con esa ciudad de ahí. O decir las mismas palabras que dijo Pablo a los filipenses: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aún como hijo de Dios, usted puede caer. Y al caer puede solamente quedarse en esa caída y quedar volteando hacia atrás a mirar todos los detalles del pasado y las derrotas del pasado. O decir las mismas palabras que dijo Pablo: extenderse, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante. Pero sigue a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y Josué no iba a quedarse atrás, no iba a quedarse volteando hacia atrás, viendo los errores del pasado, viendo la derrota del pasado. Necesitaba buscar a Dios y buscó a Dios y Dios le reveló lo que tenía para el pueblo de Israel. Venía una gran victoria, pero tendrían que trabajar de acuerdo a la estrategia de Dios, no a su propia estrategia, no a sus propias ideas, sino a la estrategia de Dios, obedeciendo a Dios. Así que el capítulo 8 nos muestra que van a venir a nuestras vidas Acans. Van a venir
a nuestras vidas esos deseos que no son bienvenidos, esas ideas, esos sentimientos que no deben estar ahí, que no son bienvenidos, esos acáns que irán en contra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, que harán las cosas que irán en contra de la palabra de Dios. Y al igual que el capítulo 7 nos muestra la derrota del pueblo de Israel, el capítulo 8 nos muestran las victorias que se tienen cuando se trata, cuando se confiesa, se trata y se aparta del pecado. Y se busca la presencia de Dios. Dios se encarga de dejarnos esta escritura. Igual que en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, Pablo empieza a hablar y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es el capítulo 7 de la derrota del cristiano en Cristo. Pero Pablo no se queda en el capítulo 7 de Romanos, va hacia el capítulo 8 y ve que en Cristo Jesús es posible tener la victoria. Que en Cristo Jesús es posible, caminando en el Espíritu, tendrá la victoria la iglesia de Cristo en el año 2024 en cualquier ciudad donde están. Y en este caso para nosotros en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Así que vean ahí el versículo 1 del capítulo 8 de Josué. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Y mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, y a su pueblo, y a su ciudad, y a su tierra, y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Podrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella. Interesante, vienen los consejeros con Josué y le dicen en el capítulo 7 que no suba todo el pueblo. Unos 2,000 o 3,000 vamos a deshacer a este pueblo. Ya ves lo que le hicimos a Jericó. No eran ellos. ¿Quién era? Dios. En vez de pensamos que las victorias son nuestras, que nosotros hemos logrado las victorias que tenemos, es Cristo Jesús el que lo ha hecho a través de nuestras vidas. Es el Señor Jesucristo. Por eso le dice: levántate y sube ahí. Levántate de tu caída. Si has caído y si has pecado y si el enemigo te está llevando hacia el pasado, es tiempo de dejar el pasado, la derrota del pasado y extenderte a lo que tienes por delante en el llamamiento supremo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Es tiempo de ello. Ahora, este principio de la palabra de Dios no solamente es para la nación de Israel, para los judíos. Este principio es para todos aquellos que creen y que han abrazado la fe en Cristo Jesús y ahora son salvos y están dentro de la promesa que es Cristo Jesús. De lo contrario, la palabra de Dios entonces sería historia. Pero son principios, leyes divinas del Eterno que no cambian. Ahora, en estos versículos que acabamos de ver, Dios le dice: ve contra ahí. Yo voy a darte la victoria sobre el rey y sobre esa ciudad. Para el pueblo de Israel era pelear físicamente. Era pelear de una manera con armas físicas. Pero había algo espiritual ahí. En cada ciudad hay algo espiritual. De hecho, es interesante la palabra ahí, lo que significa en el hebreo. Significa ruinas, destrozos. Dentro de esa ciudad había seres espirituales de tinieblas que habían destrozado lo que había en las personas que estaban ahí. Había deshecho sus vidas. Ahí está lo espiritual. En veces queremos pelear las batallas con formas físicas, materiales, cuando en realidad es espiritual. No solamente era pelear físicamente para el pueblo de Israel, era derrotar a todos los demonios,
a todas las tinieblas que estaban ahí sobre todas esas familias que estaban en ruina espiritualmente. ¿Cuántas personas hay así en nuestra ciudad? En ruinas completamente. Matrimonios arruinados, vidas arruinadas, saludes arruinadas por algunas adicciones. ¿Cuántas personas se encuentran en ruinas hoy en día? El pueblo de Dios iba hacia la tierra prometida. Y la iglesia de Cristo camina en Cristo Jesús, que es la promesa. Para el pueblo de Israel es la tierra prometida. Para nosotros es nuestro caminar en Cristo Jesús, nuestra promesa. Amén. Él es nuestra promesa. Una vez que ellos dejaron de confiar en las ideas que les dieron los líderes a Josué, y confió en Dios y buscó la presencia del Señor, vino la victoria. La palabra de Dios nos dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero si esos consejeros no pasan tiempo en oración y les dan un consejo, es cuando usted también tiene que doblar sus rodillas y decirle: Señor, ¿es esto de Dios o no es de Dios? Porque no siento paz y no es de acuerdo a su palabra. Así que puede haber muchas cosas así. Puede haber muchos consejos de muchas personas que le dicen: haga esto, haga esto otro, haga esto otro, haga esto. Ah, sí, voy a hacerlo. Pero si esa persona nunca pasó tiempo con Dios, les aseguro que son consejos en la carne. Y lo van a llevar a la derrota. Téngalo por seguro que lo llevarán a la derrota. Un hijo de Dios es espiritual y debe de buscar la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Así que Josué ahora no busca los consejos de todos los que le dicen, busca la presencia de Dios. No creo que Dios bendiga denominaciones en general, iglesias completas porque pertenecen a una denominación. Yo creo que Dios bendice a los hijos y a las hijas de Dios que se humillan delante del Señor y buscan su presencia. Eso es lo que nos dice su palabra. Ahora, imagínense, no queremos volvernos, ¿verdad?, consejeros del Dios vivo, del Dios que sabe todo, que no necesita nuestros consejos. Una vez más, esta lucha que había para el pueblo de Israel no solamente era física, es espiritual, era espiritual. Iban cayendo demonios y siendo expulsados de lugares de donde habían estado ahí por siglos. Tenían oprimida a la gente y ahora estaban impidiendo que el pueblo de Dios tomara lo que Dios les había dado y que era ya de ellos. Igual que los cristianos hoy en día, igual que la iglesia de Cristo hoy en día. En veces se impide que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tenga las victorias que ya Dios les ha dado y nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, quiero que vean algo en el capítulo 8, ahí mismo. Vean el versículo 18. El versículo 18. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Lo que hizo Dios fue increíble. Forman dos grupos. Y entre uno de ellos, el líder, Josué, toma un grupo y cuando van hacia ahí, los de ahí salen corriendo atrás de ellos y Josué huye junto con ese grupo que va hacia ahí. Y cuando huye y van huyendo, Josué levanta la lanza hacia arriba. Una vez que los han alejado de la ciudad. Y cuando la levanta hacia arriba, los que están detrás entran en la ciudad y toman la victoria sobre ahí.
esa lanza, ¿recuerdan? Éxodo capítulo 9, Éxodo capítulo 11, Éxodo capítulo 16, cuando el Señor le dice a Josué, le dice a Moisés, levanta tu báculo. Y cuando levantó el báculo se convirtió en tinieblas todo Egipto. La victoria venía, la victoria era de Dios. Y de ahí vendría esa victoria. Es decir, maravilloso cuando un hijo de Dios, aún a pesar de las dificultades que pueda tener, a pesar de las pruebas que pueda haber, puede levantar su mano al Señor en señal de la victoria que tiene en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa victoria, porque la victoria no es algo físico, es algo espiritual que ya Dios le ha dado en Cristo Jesús. Ahora, Dios había escogido a ese pueblo. La tierra era de ellos. En veces queremos pelear las batallas de una manera física, aún como hijos de Dios, aún como iglesia de Cristo Jesús. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro. Me dijeron que hiciera esto, lo voy a hacer. Me dijeron, eso es lo que sigue. Esta puerta parece que es de Dios porque está bien suave. O sea, voy a entrar en ella. Y dice Dios, no es mío. Tú vas a entrar. No es mío. No es de mi parte. Tú quieres entrar. Tengo otros planes. Ahora, interesante. Vean el versículo que sigue. El versículo, ahí mismo, el versículo 27. Vean lo que dice el versículo 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias, los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. En ese versículo, todo lo de esa ciudad era de ellos. Ovejas, ganado, oro, plata, vestidos, todo era de ellos. ¿Qué si Acán se hubiera esperado? Acán, en el capítulo 7, no pudo esperar. Su avaricia lo llevó a hacer cosas que no debería haber hecho. Su avaricia de Acán lo llevó a decir cosas que no debería haber dicho. Su avaricia de Acán lo llevó a privar a toda su familia de la bendición que venía de parte de Dios en una victoria que estaba más adelante. Eso es lo que pasó ahí con el pueblo de Israel. Ahora Dios le dice, todo es de ustedes, tómenlo. Dios es un Dios bueno, amén. Dios es un Dios que quiere bendecirnos, que nos ha bendecido en Cristo Jesús. Pero tenemos que aprender a esperar en su tiempo, a su manera y a su forma de estrategia en que Él nos dice. Dependemos de una relación íntima con Cristo Jesús. Dependemos de Él. No somos seres individuales que hacemos lo que queremos hacer a nuestra manera. Y aun si usted ha hecho las cosas a su manera, mirará cómo termina este capítulo 8. Con algo maravilloso para nosotros. Ahora, en veces quiero que podamos ver algo en cuanto a este capítulo 8, porque en los últimos versículos, como lo vamos a ver, nos muestra algo. Y una vez más, nuestra lucha no es física, amén. Me llama la atención, y escuchen esto y pongan atención en lo siguiente, porque dentro del grupo evangélico, a nivel no solamente en nuestra ciudad de Cuauhtémoc, a nivel Estados Unidos, a nivel México, a nivel mundial, hay una idea de lo siguiente: apoye a Israel, hagan lo que hagan. Así que usted pudiera estar así, de esa manera, y pensar de la siguiente manera:
tengo que apoyar a Israel, hagan lo que hagan, pequen, destrocen, asesinen, cometan genocidio, tengo que apoyarlos. Si usted no lo hace, incluso mismos evangélicos empiezan a señalarlo. Cuando en realidad el reino de Cristo no es nada de eso. Jesucristo dijo y lo señaló de esta manera. El Dios en la carne no lo dijo de esta manera. Amarás a tu ¿qué? Tu prójimo como a ti mismo. Fue el segundo mandamiento. El primero es amar ¿a quién? A Dios. Y el segundo será muy natural. La nación de Israel hoy en día han acarreado sobre sí mismos oprobio y odio y aborrecimiento de todo el mundo porque se cree que se tienen que asesinar a sirios, a libaneses, a gazatíes, a iraquíes, a iraníes. Eso no es el reino de Cristo, hermanos. No es el reino de Cristo. Nuestras luchas no son carnales, físicas. ¿Son qué? Espirituales. Dentro del Líbano hay cristianos. Dentro de Israel hay cristianos. Dentro de Gaza hay cristianos. Dentro de Irak hay cristianos. Dentro de Irán hay cristianos proclamando a Cristo, el reino de Cristo Jesús. Así que tengamos cuidado cuando en realidad usted pueda decir, es que Dios quiere alcanzar a estos, pero tengo que aprobar todo lo que Israel hace. Todo lo que el gobierno de Israel hace, pudiera decirlo de esa manera. Nuestra lucha no es física, no es de puño a puño, no es con espadas, es espiritual. Me llama la atención porque Santiago lo pone de esta manera. En el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 1, hace una serie de preguntas Santiago y es impresionante porque los pecadores hoy en día, en otras palabras, las personas no redimidas e incluso algunos redimidos son más hábiles para hacer guerras que para traer paz. Son más hábiles para acarrear dolor y tristeza que para traer gozo y felicidad en su contorno. Y Santiago hace esa pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Tomen en cuenta que Santiago le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia, no al mundo. Ese es el contexto. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Y Santiago lo contesta con una siguiente pregunta. ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Así que vendrán ahí ideas en sus corazones y en sus mentes y en sus corazones que van en contra de Dios, que van en contra del plan de Dios. Por eso les dice, ¿no es de las pasiones que están dentro de sus corazones? Y en veces puede venir algún pensamiento, alguna idea que viene directamente del mismo infierno. Este tráfico me vuelve loco. Esa persona me enfurece. Dice Dios, ¿seguro que es esa persona o es tu corazón? ¿O es el Acán que está en tu corazón? Las cosas van a suceder en mi tiempo, a mi manera. Una vez más, para el pueblo de Israel en ese tiempo era algo físico, pero también era espiritual y no lo entendieron.
Y sigue diciendo Santiago, la razón por la cual hay esa lucha entre nuestros corazones. Y uno de los problemas es, dice, que pedimos mal. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en vuestros, ¿qué? Deleites. ¿Qué es lo que hizo Acán? ¿Para qué tomó aquel lingote de oro? ¿Iba a poder gozarlo? No. ¿Por qué no obedeció a Dios? En ahí había mucho más. Más adelante hay mucho más. Aprendamos a esperar el tiempo de Dios. ¿Para qué tomar aquel manto babilónico, aquella ropa a la moda? ¿Por qué no esperar el tiempo de Dios? Cuando Dios ya nos ha vestido de su justicia en Cristo Jesús. ¿Por qué queremos los hijos de Dios, la iglesia de Cristo? ¿Por qué quiere cosas cuando las bendiciones espirituales son mucho más grandes que las cosas? Las cosas más grandes materialmente no se comparan con la más pequeña y mínima espiritual en Cristo. Porque esas grandes son temporales. Esta más pequeña en Cristo es la más grande y es eterna. Eso es algo maravilloso. ¿No es maravilloso nuestro Salvador Jesucristo? Y le sigue diciendo, en veces pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites, como lo hizo Acán. Por eso fueron derrotados. Y enseguida Santiago le sigue diciendo en el versículo 7 y 8, dice, estén sometidos a Dios, sométanse a Dios. Y sigue hablando y diciendo, entonces al someterse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Está en forma de mando, Dios diciendo, sométanse, obedézcanme, y Satanás no tendrá forma de resistir los hijos. Eso es algo de Dios. Satanás teme cuando un hijo de Dios, igual que Josué, levanta su mano en cualquier forma, en cualquier situación, levanta su mano en forma de victoria, es decir, mi victoria es Cristo. Mi victoria es el Señor Jesucristo. Lo que viene enseguida es, Él nos dará la victoria sobre esta situación. Él será exaltado y no importa cómo me sienta, Él será exaltado y glorificado. Ahora, acérquense a Dios, le sigue diciendo Santiago en el versículo 8, y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios, y es lo que hizo Josué. Josué ahora se acerca a Dios. Y ahora Dios le da la victoria sobre esa ciudad de ahí. Por eso es que Israel no tendrá la victoria. Físicamente y militarmente en el año 2024 Israel no tendrá la victoria. Porque no han buscado a Dios. Es el único país en el Medio Oriente donde existe el aborto. Dios es un Dios santo, amén. Es el único país en el Medio Oriente. Todos los demás al país alrededor está prohibido el aborto. El Líbano, en Gaza, los palestinos, árabes, Irak, Siria, Irán, están prohibidos los abortos. Estrictamente prohibidos, bajo pena de muerte. Porque un niño dentro de un cuerpo vale mucho, amén, es formado por Dios. Pero el pueblo de Israel los mata en sus propios cuerpos. Oren para que Dios quite la venda del grupo de los judíos y puedan decir, necesitamos al Mesías. No un gobierno, necesitamos a Cristo Jesús. 2 millones de judíos desde el octubre 7 del año pasado han huido de Israel. 2 millones de judíos. 75-80% del turismo Israel lo ha perdido desde la guerra del año pasado. Y ahora
hay muchas protestas de judíos ortodoxos diciendo, es diferente el judaísmo al sionismo. El judaísmo tiene miles de años, el sionismo solamente tiene 100 años tratando de destruirnos. Mismas, y por eso es que han huido. No es físico, es espiritual. Iglesia, es espiritual. ¿Cuánto haría una persona cuando puede venir un pensamiento a su mente y a su corazón y decir, Señor, este pensamiento no es de usted, no es. Esta idea no es de usted, va en contra de su palabra. ¿De dónde vienen los pleitos? Dice, de vuestros miembros que combaten entre ustedes, desde adentro. Las guerras siguen, las luchas siguen, y me refiero en ese aspecto a lo espiritual. Y están en Cristo. Y la forma de vencer es, sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de qué? De ustedes. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Y enseguida Josué termina con lo siguiente, ahí en el capítulo 8, ven el versículo 30 al 35. Vean lo que dice. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado, los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sin labrar. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de ¿qué? De paz. Vean eso. ¿Por qué? Es esto. No pudiéramos saber qué es lo que significa si no leemos Deuteronomio 27 al 30. Porque en Deuteronomio 27 al 30 les dice Moisés, cuando entren en la tierra prometida. Y se pararon ahí con Moisés. Unos estaban en el monte Ebal, iban a decir las maldiciones de la desobediencia, y otros estaban en el monte Gerizim, que son colinas, no crean que son montes. Son así como ahí donde está la CTM, unas pequeñas colinas, de hecho más pequeñas. Y hay entre ellos un pequeño valle, y más adelantito está el monte Ebal, el Gerizim y el Ebal. Unas de las tribus estarían en el monte Gerizim. La tribu de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José, de Benjamín estarían en el monte Gerizim y dirían las bendiciones de la obediencia. Pero en el monte Ebal estarían las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan, de Neftalí, y de ahí dirían las maldiciones que vendrían en la desobediencia. Y le dice, cuando hayas entrado, dice en el capítulo 27, el capítulo 28, cuando hayas entrado de Deuteronomio, cuando hayas entrado, dirás estas palabras en frente de todo el pueblo. ¿Por qué les tendrían que ser audibles? ¿Por qué no podían pensarlas? ¿Por qué tenían que declararlas? ¿Por qué todos tendrían que escucharlas? ¿Por qué? ¿Que Dios no escucha? ¿Tenemos que articular palabras para que pueda suceder algo? Ellos tenían que quedar claro, todos tenían que escuchar las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Ahora, en Deuteronomio 27 habla de las maldiciones. Deuteronomio 27, ahí atrásito donde están,
Si abren sus Biblias ahí, ahorita vuelven otra vez a Josué. En los versículos 15 en adelante del capítulo 27 habla de las maldiciones, pero también en el capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Y comienza con las maldiciones desde el monte Ebal. Dice, maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, cosa abominable para Jehová, obra de mano de artífice, y lo ponga en un lugar oculto. Y todo el pueblo respondería ¿cómo? ¿Cómo responderían? Amén. Y vean lo que sigue diciendo. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo diría ¿qué? Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y todo el pueblo diría ¿qué? Amén. En ese tiempo, la manera en que marcaban las tierras, ponían montones de piedra, y de un montón de piedra hasta otro montón de piedra, hasta la otra esquina del otro montón de piedra, hasta otro montón de piedra, era lo que le pertenecía a alguno de sus vecinos. Pero muchos empezaron a mover los montones de piedras más hacia lo de ellos para poder tener ellos más tierra. En otras palabras, empezaron a robarse unos a los otros. Era increíble lo que empezaron a hacer. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. ¿Recuerdan aquel ciego que llegó ante Jesucristo? Que escuchó que iba pasando Jesucristo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo creo que iba caminando hacia otro lugar. Jesús, y gritaba más lejos. Y yo creo que ya no escuchaba porque no podía ver. No escuchaba a la multitud. Se iba alejando y empezaba a caminar hacia otro lugar y a lo mejor se tropezaba. Y le decía, cállalo, Señor. Y los discípulos, tráiganlo. Y lo trajeron. Y cuando lo trajeron dice que hizo algo el Señor. ¿Qué quieres que te haga? Era obvio lo que necesitaba, ¿verdad? Pero Dios siempre pregunta, porque hay veces que viene y dices, hay personas que vienen con mucha necesidad y con muchas cargas en sus vidas y le dicen, necesitas recibir a Cristo. ¿Qué quieres que suceda en tu vida? Es algo que he aprendido al ir a hablar con personas. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? Y muchos dicen, no, yo estoy bien así. Ok. Dios te bendiga. Pero hay muchos que le dicen, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? Quiero dejar esto. Ya no quiero vivir así. Quiero que Dios me perdone. Bien, déjame te hablo de alguien que ya te ha perdonado en Cristo, si en este momento te arrepientes. Hay ciegos allá afuera. Hay paralíticos allá afuera. Hay personas en ruinas que viven en ruinas de sus matrimonios, en ruinas de sus vidas, que necesitan de Cristo. Y sigue hablando y diciendo, maldito el que permitiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y el pueblo dirá, amén. Interesante, porque en veces como mexicanos volteamos hacia al norte y decimos, ellos son bien racistas. ¿Sí sabían la característica algo de México? Que fueron los que hicieron más racismo contra los inmigrantes que cruzaban nuestro país. Y debemos de pedirle perdón a Dios por ello. Nuestro gobierno de México hizo peor que lo que se hizo en Estados Unidos. ¿Qué nos habla Dios? Dios ama al judío y al extranjero. Amén. La inmigración siempre existirá, iglesia. Siempre existirá. Nadie podrá parar la inmigración, porque es algo que se da, unos buscando por alguna razón o por otra. Y cuando lleguen a algún lugar y cuando lleguen a algún país, deben aquellos que conocen a Cristo decirles, yo sé por qué te trajo Dios hasta acá.
y presentarle el Evangelio de Cristo Jesús. Y enseguida sigue hablando y diciendo: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, en otras palabras, relaciones con animales. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. Y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esa ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá: amén. Y a lo mejor dirán todo lo que hacían. De hecho, Pablo les escribe a los corintios y les dice: esto es lo que hacíamos, Pablo, ¿qué hacemos? Mas ya no somos así. ¿No es algo maravillosa la gracia de Dios? Cuando podemos agachar nuestra cabeza y decirle: Dios, cuántas cosas feas hice, Señor. Si no fuera por su gracia, no estuviera aquí. Y Señor, no pudiera tener paz con usted, Padre. Si no fuera por la gracia de Cristo. Dios nos ha salvado en Cristo. 12 maldiciones. Los levitas las decían y el pueblo decía: amén. Y amén quiere decir: estoy de acuerdo. Si desobedezco, que esto suceda. El capítulo 28 habla de esas bendiciones y esas maldiciones. Y vean ahí en el versículo 1 del capítulo 28 de ahí de Deuteronomio. Porque ese es el contexto de lo que acabamos de ver en Josué capítulo 8 del versículo 30 a 35. Dios les habla y les dice: Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, ¿qué dice? Entonces las bendiciones, estando en Israel, estaban seguros en Israel. Pero las bendiciones que tuvieran, si obedecían, dependerían ¿de qué? Obediencia. No la salvación, las bendiciones. Y sigue hablando y dice: estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar, hasta lo que usan diariamente. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Y vean lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando había pecado. Cuando no escucharon a Dios con Acán, salieron huyendo de sus enemigos. Algo que las noticias no les dirán es que cerca, y miraba las estadísticas, en Israel, 6,400 soldados israelíes en Gaza han muerto. 82,000 personas, 82,000 soldados israelíes han sido heridos, algunos fatalmente, algunos de una manera muy, muy fea y otros ligero, pero 82,000. Las noticias no lo dirán, ni siquiera el gobierno de Israel lo va a decir, porque no se pueden ver perdidos. Y lo único que tienen que hacer es voltear hacia algo, no hacia Estados Unidos. Israel no necesita voltear hacia Estados Unidos. ¿Saben hacia dónde necesita voltear? Hacia arriba. Y decir: Dios, perdónenos. Porque el día que hagan eso, todo Israel será salvo. Me llamaba la atención lo que un dirigente de Israel, creo que es del Senado, de los diputados de Israel, le decían: necesitamos destruir la cúpula de la roca de los musulmanes. Necesitamos nuestro templo. Hermanos, estamos bien cerca de la venida de Cristo Jesús. En cuanto eso suceda, iglesia, levanten su cabeza.
Tengan levantada su cabeza porque nuestra redención está cerca. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Y sigue hablando y diciendo, Jehová derrotará a tus enemigos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Es obediencia. Las bendiciones dependen de la obediencia a Dios. Y sigue diciendo, y se verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Por qué se enojó el Señor cuando entró en el templo? ¿Saben por qué? Porque muchos venían desde lugares bien lejanos con sus ovejas, con su oveja que habían cuidado tanto, que la habían guardado, que era parte de alguna manera como mascota de la familia y ahora tenía que ser sacrificada. Y cuando venían con ella, de algún pequeño rasguño que tenía en la pezuña, la miraba el sumo sacerdote y eran tan corruptos eran, que decían, ve lo que tiene la pezuña, no te lo van a aceptar, pero tenemos ovejas certificadas, claro, valen mucho más. Y todo el dinero que llevaban para poder comer como familia se acababa allí en el templo. La avaricia. Los púlpitos no deben ser usados para recaudar dinero, sino para proclamar la palabra del Señor y predicar a Cristo Jesús. Y el Señor dice que volcó las mesas. Abrió los corrales donde estaban las ovejas. Mesas donde robaban a la gente. Y por eso hice este mandamiento, esa bendición. Y les dice, entonces vendrán de todas partes, de todas naciones. Y el Señor declara algo cuando les tira las mesas. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¡Wow! Esa era la meta. Que cuando venga alguien aquí a la iglesia se pueda ver, no por lo que es o por lo que tiene, sino por lo que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, y con esto termino. Entonces te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Estén contentos con lo que tienen. Salgan de las deudas impagables de Coppel. Los van a destruir si pueden. Y la tele que les costaba 500 pesos, les va a costar 50,000 pesos. Tiene una tele pequeña. Confórmese con ella. O tiene una licuadora que trabaja todavía. No se endeude porque va a durar como hasta el año 2030 pagándola. Salga de lo que más que pueda. Los hijos de Dios tienen que ser libres. Cuando usted debe algo a alguien, su tiempo es de alguien más. A no ser de que haya alguna enfermedad o algo. Dios les dará sabiduría y prudencia en eso. Amén. Y termina diciendo, te abrirá tu buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a su tiempo y en su tiempo para bendecir toda la obra de sus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes. ¿Y qué dice? Los cumplas, los obedezcas. Así que las bendiciones para la iglesia de Cristo hoy en día
sea donde estemos. Depende, las bendiciones dependen de nuestra obediencia o las consecuencias dependen de nuestra desobediencia a su palabra. Así que Deuteronomio 27 y 28 es el cumplimiento de los versículos de Josué 8, 30 hasta el 35. Llegaron ahí y dijeron, por eso fuimos derrotados. Salimos huyendo de nuestros enemigos. Hay hijos de Dios que se ahogan en un vaso de agua. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pasó esto. No, pero no le están hablando a usted. Sí, no era ni siquiera para... Y en vez de nos ahogamos en un vaso de agua. En vez de cuando van a lo mejor manejando, ven una luz roja y azul atrás. Señor, ¿qué voy a hacer? No traigo esto. Y de repente se pasa. Todos ahogados. El enemigo es tan sutil. Por eso Josué termina con el capítulo 8, versículo 30, ¿verdad? 30 y 31. Y vuelvan ahí conmigo y ya terminamos. Por eso les dice Josué lo siguiente. Vean ahí el versículo 30. Entonces Josué edificó ¿un qué? Un altar a Jehová, el Dios de Israel, en el monte de Baal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sin labrar, ofrecidas sobre y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová sacrificios de ofrendas de paz. También escribieron en ellas, en esas piedras, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. En otras palabras, esto nos debe dar un descanso a nosotros como iglesia. Porque cuando yo fallo, no dependo, las bendiciones dependen de mi obediencia, pero no mi salvación. Mi salvación depende de ese sacrificio en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Eso es algo extremadamente que nos podemos decir, Señor, gracias. Porque en veces como Acán, fallo Dios. O he fallado. Pero lo único que tengo que hacer es volver a ese sacrificio, en esa promesa que es Cristo Jesús. Es todo lo que tengo que hacer. Humillarme delante del Señor. El que se humille será que exaltado. Y el que se exalte será que humillado. Porque la humildad es una de las características más hermosas de la naturaleza de Dios en un hijo de Dios. Amén.